Sin embargo, me voy a poner al día, ¿no? Con la presentación de la teórica. Bien, es un microorganismo muy importante porque en realidad se va a presentar en muchos lugares del organismo, pero en esta oportunidad vamos a hacer más énfasis a la piel porque está relacionado con el resto de las clases teóricas. Ya cuando toque aparato respiratorio, aparato digestivo, también se va a volver a mencionar a este microorganismo. Bien, voy a ir avanzando y voy a empezar indicando que el género Staphylococcus tiene mucha importancia, sobre todo Staphylococcus aureus, que es denominado estafilococo dorado. Ha sido descrita ya hace mucho tiempo por Robert Koch en 1878 y se lo ha podido observar como unas formaciones circulares. Es por eso que se le ha dado la denominación de cocos. En muchas oportunidades estos han presentado como un racimo de uvas que le daban esta característica y que además se teñían de color violeta o color azulado. También se han presentado en las antiguas momias de Egipto, se han podido aislar este microorganismo y Luis Pasteur en 1880 ha podido identificar este microorganismo aislando a partir de huesos, ¿no? que era seguramente una osteomielitis, se ha podido identificar este microorganismo. Vamos a ver algunas características generales. Por si acaso, aquí la denominación, si ustedes pueden ver la diferencia, aquí dice Staphylococcus y Staphylococcus en nombre científico, ¿no? Lo ideal es el género Staphylococcus, o sea, en cursiva y claro, con esta denominación Staphylococcus, ¿no? Sin embargo, en mucha bibliografía también se lo denomina así, pero ya no sería un nombre científico, ¿no? Sería ya como algo latinizado. Vemos algunas de sus características, como es la apetencia tintorial, van a ser gran positivos por la tinción que va a mostrar el racimo de uvas y que además presenta una coloración violeta, tiene una morfología de cocos, una agrupación en racimos, por tanto la microscopía se verá una agrupación, pero no es muy obligatoria estas agrupaciones, en algunas ocasiones puede llegar a encontrarse en forma de tétradas, algunos como forma de diplococos, o sea que tampoco es muy patognomónico, es decir que no se tenga que seguir esta regla. Dentro del metabolismo van a ser aerobios y anaerobios facultativos y pues el tamaño va a ser entre 0,7 a 1,2 micrómetros. No son esporulados y pues tampoco no van a presentar movilidad, ¿ya? El hábitat se va a encontrar en la piel, en la mucosa, pero sobre todo el Staphylococcus aureus se va a encontrar en la parte de las narinas, en las fosas nasales, sobre todo en la región anterior. Es por eso la importancia de tener lo que es siempre el barbijo, especialmente cuando se encuentra en contacto con los pacientes, puesto que el Staphylococcus aureus, tomando en cuenta su hábitat, que es a ese nivel, por cualquier situación, ya sea un estornudo, puede pasar el microorganismo a una herida, por ejemplo, ¿no? Y producir lo que es una infección. Existen más de 10 especies, ¿no? De hecho, son muchísimas especies que se han podido identificar mediante biología molecular. Mucho ojo que las técnicas convencionales que nosotros conocemos, como ser las tinciones, los cultivos, no nos va a ayudar para poder identificar las especies, ¿no? Y el resto de las especies de estafilococos. Algunas de repente sí nos podría orientar, pero no todas, ¿no? Para eso necesitamos biología molecular, que va a ser mucho más específico. Ahí vemos algunas de las especies de Staphylococcus, que son las más comunes. Staphylococcus aureus, que es la más importante, de hecho, es común y es la que va a causar mayor patología, ¿ya? También puede llegar a producir colonizaciones, ya hemos mencionado en qué lugares. Sapropithecus o Sapropicus también se lo denomina, también van a tener una colonización común y también pueden llegar a causar enfermedad. Mucho ojo que el Sapropicus, el Capitis elominis y el resto de las que dicen enfermedades,
hasta inclusive capitis, y el hominis, que también puede llegar a producir la enfermedad, ya se ha identificado en los últimos estudios, son oportunistas, ¿ya? Son oportunistas, es decir, que estas van a aprovechar la baja inmunidad que pueda tener el hospedador o en algún proceso infeccioso o en algún lugar en donde no es su hábitat, estas pueden llegar a multiplicarse mientras las condiciones sean beneficiosas, ¿ya? Sin embargo, el de mayor importancia va a ser el Staphylococcus aureus. Entonces, por ejemplo, el capitis es saprofito y comúnmente se va a encontrar en el cuero cabelludo. Se ha podido aislar a nivel de la región frontal, sobre todo a nivel de las glándulas sebáceas en el rostro, y hominis y saprophyticus se encuentran a nivel de la región de las axilas, por ejemplo, un lugar donde existe mucha humedad. Sobre todo pueden aprovechar las glándulas apócrinas, y la mayoría de estos Staphylococcus se pueden llegar a beneficiar de la sal, ¿ya? Entonces el cloruro de sodio, que pues es bastante beneficioso para su desarrollo, ¿ya? Entonces van a ser varias especies. Aquí nos muestra algunas de las enfermedades de las cuales van a producir estos microorganismos. Staphylococcus aureus, que sobre todo puede producir lesiones cutáneas, carbuncos, foliculitis, furúnculos, impétigos, infecciones de las heridas, y pues también mediadas por toxinas, ya sobre todo las enfermedades a nivel del tracto gastrointestinal que están producidas por Staphylococcus aureus se debe a toxinas, ya, a estas toxinas que son intoxicación alimentaria, y algunas toxinas que también van a producir el síndrome de piel escaldada, también el síndrome de shock tóxico, que también van a producir las toxinas. Existen otras enfermedades que pueden ser las artritis sépticas, las bacteremias, empiema, endocarditis, osteomielitis y neumonía. No olvidemos también que estas pueden ser oportunistas, incluyendo el Staphylococcus aureus, que también puede producir bacteremias, también puede producir endocarditis, heridas quirúrgicas. Ya se ha visto inclusive en muchos estudios que el Staphylococcus epidermidis puede llegar a producir endocarditis. El Saprophyticus, por ejemplo, puede producir infecciones del tracto urinario y también algunas infecciones oportunistas a nivel de los catéteres. Estos microorganismos tienen una cubierta externa que le permite una adherencia, sobre todo en estos lugares donde son los catéteres, ¿no? Es por eso la importancia de poder, de tener que esterilizarlos cada vez que se tengan que aplicar al paciente, ¿no? Y después, obviamente, de haber sido utilizados en otros pacientes, o de hecho, utilizar nuevos materiales. En las prótesis también se han podido encontrar en algunos dispositivos de diálisis peritoneal, y también pueden llegar a ocasionar infecciones del tracto urinario, infecciones oportunistas. Muchos de esos también pueden llegar a encontrarse en las ondas vesicales. También el Staphylococcus ludunensis, ya que su nombre es como que, si ustedes lo escuchan bien, me parece un poco como que francés. Lo han identificado en Francia, es porque le han dado este nombre, que pues no es de acuerdo, digamos, al lugar donde se ha hallado el microorganismo. Espérenme un ratito, por favor. Ahora sí. Entonces les estaba comentando que muchos de estos microorganismos, ahí voy a ver primero si estaban pidiendo ingresar, admitir. Ya, ahora sí, ya están. Epidermidis, que también puede llegar a producir
importantes infecciones operatorias, sobre todo por las incisiones, por heridas mal curadas. Este Staphylococcus epidermidis tiene el hábitat a nivel de la piel, ¿no? Sin embargo, cuando se encuentra a nivel de la piel, no va a ocasionar ningún daño. Sin embargo, cuando existe una solución de continuidad, en caso de, les decía, un procedimiento quirúrgico, una herida, ingresa a lo que es a la cavidad abdominal, podría ingresar, ¿no? Y de esa manera producir infección. Y si pasa lo que es al torrente sanguíneo, puede llegar a producir una bacteremia. Sapropicus se ha visto con mayor frecuencia a nivel de tracto urinario. De hecho, es como saprófito, pero en la parte más distal de la uretra. Luego tenemos el Hemolyticus, que también puede llegar a producir, es poco frecuente, pero también puede llegar a producir lesiones, sobre todo infecciones óseas, articulares, y también como se puede presentar como oportunista. Dentro de la clasificación y lo más común que habitualmente se han descrito han sido Staphylococcus aureus, epidermidis y Sapropithecus, ¿no? Entonces ya hemos mencionado que el aureus es causa de muchas infecciones, de hecho es el más importante, y se lo denomina así porque presenta una coloración dorada, y esto es evidente en los medios de cultivo, es donde presenta una coloración amarillenta, es por eso que incluso se lo denomina como estafilococo dorado. La epidermidis es también saprófito, ya habíamos mencionado, y también se lo ha denominado como albus blanco, porque en las colonias puede también presentar una coloración blanca, blanquecina, ¿no? Un poco como opaca, no es brillosa, pero le da lo que es un aspecto ceroso, inclusive. El Sapropithecus es saprófito y pues había indicado que lo que mayor causa son infecciones del tracto urinario. Es importante conocer parte de lo que es la composición antigénica de Staphylococcus, la pared celular, ya que va a ser muy importante, que está conformado la mayoría por los ácidos teicoicos de la pared, y de acuerdo a esta clasificación de estos ácidos teicoicos, por ejemplo, el ribitol, que contiene Staphylococcus aureus, Sapropithecus, y el glicerol, que está más en Staphylococcus epidermidis. Luego tenemos otros antígenos celulares, ya más específicos de Staphylococcus aureus, como ser la cápsula, que es la que aumenta la virulencia y es la que ayuda a lo que es en la adherencia también en ciertos lugares, como ser a nivel de los tejidos y también a nivel de los materiales, ¿no? Le da una adherencia, cosa que estos puedan, en el momento ya cuando pasan al organismo, pues estas ya se benefician de ese lugar y aumenta el metabolismo y estas se pueden multiplicar, ¿no? Luego tenemos la cápsula de peptidoglucano, que está conformado por polímeros de ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, y también por endotoxinas que van a producir varios pirógenos, endógenos, que estas van a dar la respuesta inflamatoria exagerada, ¿no? Por el organismo, y pues se va a producir lo que es el proceso inflamatorio. La proteína A, que también se une lo que es una porción FC de las inmunoglobulinas G, y que luego va a llegar a activar lo que va a ser el complemento, y por lo tanto también va a producir lo que va a ser el proceso inflamatorio. De alguna manera también puede llegar a influir el factor de coagulación, produciendo lo que va a ser la coagulasa, que reacciona directamente con el fibrinógeno para que pueda convertirse en fibrina, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque el Staphylococcus aureus va a ser coagulasa positivo, ¿ya? A diferencia de otros microorganismos. Luego tenemos las hemolicinas, que va a ser el alfa, beta y gamma delta hemolicinas, que va a producir lo que es hemólisis. Las leucocidinas, que va a llegar a afectar a los leucocitos y también a los polimorfonucleares y macrófagos, que va a influir lo que va a ser en la apoptosis de estas células. Y también tenemos las enterotoxinas, que van a ser la A y la E, que estas van a ser muy importantes para el tracto digestivo. A nivel del tracto digestivo va a producir lo que va a ser las diarreas, va a producir lo que es
por las toxinas que producen, ¿no? Lo que va a ser el aumento o ¿cómo se dice? La alteración a nivel del intercambio iónico, a nivel de los enterocitos, y también va a producir el síndrome de shock tóxico. La exfoliatina que también va a ser una toxina que va a separar lo que es el extracto granuloso de la piel, es decir, que se va a producir lo que es como una especie de descamación, como una especie de desprendimiento, y que es característico en el síndrome de piel escaldada, que lo vamos a ver más adelante. Veremos quién quiere unirse. No hay nadie. Vamos con el siguiente. Ahí tenemos los factores de virulencia, que también lo van a encontrar en el libro de Murray. También hay material para que ustedes puedan ver, y el resumen de todos estos factores de virulencia que tiene el Staphylococcus aureus. Entonces, habíamos hablado de la cápsula. La cápsula va a ser muy importante porque inhibe la quimiotaxis, ¿no? Y también la fagocitosis, inhibe también la proliferación de las células mononucleares. También esa capa de limo que les decía, esta capa de limo que es como que una cubierta que tienen estos estafilococos, y que se facilita más que todo la adherencia a los cuerpos extraños. Es decir, yo les decía que inclusive estos pueden adherirse a las sondas, se pueden adherir a los catéteres, entonces de esa manera provoca la infección. Y también los peptidoglucanos, que aportan la estabilidad osmótica, estimula la producción de pirógenos endógenos, o que estos van a llegar a traer a varios leucocitos, y de esa manera se va a producir un proceso inflamatorio, y que además va a influir en la formación de abscesos. También puede llegar a inhibir la fagocitosis. Los ácidos teicoicos, que se unen también a las fibronectinas. La proteína A, que inhibe la eliminación mediada por los anticuerpos, esto especialmente los receptores de FC para las inmunoglobulinas, y de esa manera puede llegar a evadir lo que va a ser el sistema inmunitario, y de alguna manera también puede llegar a atraer lo que son los leucocitos y el sistema de complemento. Luego tenemos las toxinas como son las citotoxinas para muchas células, incluido lo que son los leucocitos, eritrocitos, los fibroblastos, los macrófagos y las plaquetas. O sea, va a llegar a ser tóxico para todas estas células, y también las exfoliativas, que son la ETA y la ETB, fundamentalmente se van a producir lo que es el desprendimiento, les decía, ¿no? El desprendimiento del estrato granuloso a nivel de la epidermis, ¿no? Y es lo que le va a dar la característica de la piel escaldada, ¿no? Que se forma inicialmente como unas ampollas, y luego estas se van a ir desprendiendo. Luego tenemos las enterotoxinas, que también son importantes. Eso también se lo va a poder ver en la parte de las infecciones gastrointestinales, especialmente hasta la E, la G y la 1. Estas van a actuar como unos superantígenos que van a estimular la proliferación de los linfocitos T y también la liberación de las citocinas. Es decir, que se va a producir lo que es un proceso inflamatorio por los mastocitos, ¿no? Por lo que va a llegar a aumentar el peristaltismo intestinal, y también actúa a nivel de los enterocitos, ¿no? Provocando lo que va a ser la pérdida de los líquidos, donde induce a náuseas y vómitos, y también a las diarreas, ¿no? De posiciones líquidas. Permitir. Bueno. Luego, la toxina 1 de síndrome de shock tóxico, que también va a ser un superantígeno que estimula la proliferación de los linfocitos T y la liberación de las citocinas, condiciona la fuga o la destrucción celular en las células endoteliales. Eso va a llegar a afectar más que todo a nivel del endotelio, puede llegar a la muerte, ¿no? Cuando existe la multiplicación y una septicemia importante. Las enzimas, como es la coagulasa, que les decía que convierte lo que va a ser el fibrinógeno en fibrina, y se va a poder observar inclusive en las pruebas bioquímicas cómo se produce lo que va a ser el coágulo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera esta enzima va a llegar a promover, ¿no? este cambio molecular, y donde se va a poder observar el coágulo. Luego la hialuronidasa, que hidroliza al ácido hialurónico del tejido conjuntivo, induciendo lo que es la diseminación de los estafilococos por el tejido. Destruye prácticamente a todo lo que van a ser las células del tejido conjuntivo. Luego tenemos las fibrinolicinas, que disuelve los coágulos de fibrina. También tenemos las lipasas, hidrolizan los lípidos, y también las nucleasas, que van a hidrolizar el ADN. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, existen varias
varios mecanismos de patogenicidad. Ahí solamente para poder ver la prueba de catalasa, que va a ser muy importante esta prueba. Esta prueba nos ayuda a diferenciar si es estafilococo y si es estreptococo, ¿ya? Porque si es catalasa positiva, estaríamos hablando de estafilococo. Si es catalasa negativa, estaríamos pensando en estreptococo. Entonces, nos ayuda prácticamente, ¿no? ¿Y qué es la catalasa? Es una reacción que se produce por la enzima que es la catalasa y que pues desdobla lo que es el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Entonces, en la prueba se ve así, ¿no? Como burbujas y en la otra que no hay burbujas, ¿no? Entonces, la que existe burbujas es la que es catalasa positivo y la que no es catalasa negativo. Luego aquí vemos la fibrina, que es el resultado de la transformación del fibrinógeno, ¿ya? Entonces, este puede llegar a coagularse en temperatura ambiente. Nosotros no tenemos esta temperatura, sin embargo, podemos utilizar agua María, entonces podemos ver esta reacción, ¿no? Coagulasa positivo. Pueden ver que no hay movimiento, incluso si se vuelca el tubo de ensayo, no va a existir movimiento. Es como el medio de cultivo, no sé si se acuerdan los de mi grupo, dábamos la vuelta, entonces no tenía que moverse, más o menos es así. Entonces, esto nos sirve para diferenciar el Staphylococcus aureus del resto de los estafilococos. Es muy importante esta prueba. Entonces, ¿cuáles van a ser coagulasa negativo? Van a ser Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus, ¿no? Sin embargo, Staphylococcus aureus va a ser positivo. Un resumen de lo que son los factores de virulencia, elevación de la neutralización y la ozonización, ¿no? Por medio de la capa superficial puede llegar a evadir lo que es la fijación del complemento. Tiene ciertas moléculas que tienen denominaciones bien específicas. Si ustedes pueden ver en el Harrison, van a ser, ¿no? Unas denominaciones con letras. Y de la misma manera también las hemolicinas pueden llegar a eliminar prácticamente los eritrócitos. De esa manera, inclusive, el Staphylococcus aureus se puede decir que tiene una beta hemólisis, es decir, que cuando les explicaba que alrededor de la colonia aparece como una especie de halo, entonces quiere decir que se está produciendo una hemólisis, ¿ya? Entonces, como tiene esta enzima que va de las hemolicinas, ¿ya? Entonces, de esa manera también puede llegar a presentarse en las colonias. La mayoría de las colonias, o sea, no van a ser muy exigentes. Sin embargo, para ver estos fenómenos necesitamos sangre de carnero, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí sí se va a poder observar la acción de las hemolicinas. Y también este proceso va a dar lugar a la liberación de proceso inflamatorio por la producción de muchas citoquinas inflamatorias, y a mayor producción de citoquinas, que van a ser las interleucinas A, interleucinas 8, factor necrosis tumoral alfa, entonces va a producir mayor lesión, mayor aumento de la permeabilidad vascular, mayor extravasación de líquido intracelular, es el extracelular, y además va a existir la presencia de pus, ¿no? Proceso inflamatorio y además dolor. ¿Ya? Entonces son todo un proceso inflamatorio en el cual se va a producir en el lugar. Las leucocidinas, que también van a ser toxinas formadoras de poros, de las cuales van a llegar a afectar a los leucocitos, decíamos a los polimorfonucleares, a los monocitos, de igual manera, ¿no? De esa manera van a llegar a invadirlos y van a llegar a eliminarlos, produciendo lo que es la apoptosis celular, ¿no? Entonces, dentro de esa pus, dentro de ese proceso inflamatorio, ustedes van a ver que se forma, es por eso que aumenta el volumen. Ya, ahorita vamos a ver en la piel cuáles son los fenómenos que se producen. Bueno, las enterotoxinas ya habíamos indicado, también van a llegar a actuar sobre los linfocitos T locales, ya, y claro, obviamente va a existir primero un reconocimiento del microorganismo y luego también va a producirse la liberación de varias interleuquinas que van a dar lugar a la formación del proceso inflamatorio. Luego las toxinas exfoliativas, que también les indicaba, ¿no? Que esas toxinas exfoliativas van a llegar a actuar a nivel del estrato granuloso de la piel, ¿no? Y provocando lo que va a ser la descamación, un desprendimiento del estrato córneo, la invasión y la multiplicación del microorganismo a este nivel. Eso es lo que les quería mostrar, ¿no? Aquí tenemos el absceso, el Staphylococcus aureus puede ingresar, aquí está mal escrito, por si acaso, ¿ya? Tiene que ser en cursiva. No sé, de alguna forma se desconfigura yo cuando pongo y nuevamente está.
Bien, ¿qué va a pasar? Va a invadir a nivel de la piel, va a liberar lo que van a ser sus toxinas, va a liberar todo lo que va a ser sus moléculas, inclusive las de adherencia, se van a llegar a multiplicar, va a estar beneficiado y peor aún, digamos, si el paciente, la persona, no se baña, hay abundante presencia de líquido salino, producto de la transpiración, entonces se produce lo que es un absceso, ¿no? Y la pus, y como les decía, varias células van a tratar de eliminar al Staphylococcus aureus, pero en realidad no van a poder, porque los Staphylococcus aureus son más, ¿no? Entonces, mientras más carga bacteriana existe, entonces va a ser más difícil la eliminación y la actuación de estas células defensoras, ¿no? Los macrófagos, por ejemplo. Entonces, aquí se va a formar como una especie de cápsula, se va a encapsular porque de alguna manera los macrófagos van a inducir a que se pueda producir fibroblastos ya alrededor de la lesión, de la pus, y pues no van a llegar donde realmente están aquí los microorganismos, ¿no? Porque ellos se encapsulan, se forman, se adhieren, se forman como una mucus ahí, entonces no van a llegar, entonces lo único que hacen los macrófagos es englobarlos, ya entonces como encapsularlos también por fuera. Es por eso que la mayoría de los antimicrobianos que cuando hay pus, no dicen tienes que tomar antimicrobiano, entonces no va a hacer efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque está encapsulado, no difícilmente puede llegar a eliminar al microorganismo. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que drenar, ¿no? Es por eso que la mayoría de los abscesos, que pueden ser periodontales, o sea, a nivel de la piel, los abscesos, inclusive abscesos hepáticos, todo es quirúrgico, muchachos. Entonces, es la única alternativa de tener un resultado óptimo, ¿ya? Ahora, entonces no pasa nada, pasan los vasos sanguíneos y no hay nada, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía? Ay, ¿cómo se llama? Científico médico. Bueno, lo que siempre se ha dicho, que absceso drenado, absceso curado, ¿no? Lo van a escuchar en cualquier lado. Ahora, este absceso se puede complicar, ¿no ven? Sí se puede complicar porque en algún momento esos van a querer salir, van a querer invadir a otro tejido y se puede llegar a formar un forúnculo. El forúnculo, bueno, generalmente va a ser el forúnculo a nivel de las glándulas, ¿no? Les decía glándulas sebáceas, apócrinas. Lo conocen ustedes, ¿no? El famoso espinillo, mocho, le dicen, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Se van a formar varios forúnculos, varios van a querer invadir otros lugares, se engloban, los macrófagos siguen peleando, los polimorfonucleares están por fuera, tratan de que no vaya, digamos, a otros lugares. Entonces se forma esto, ¿no? Un panadizo, es como un panal de abejas. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven así como que algo irregular, ¿no? Que no es un absceso muy circunscrito, un aumento de volumen, como que algo, varias colecciones de pus, entonces eso es un panadizo. Ahora, esto pueden unirse de alguna manera, pueden compactarse, ¿ya? Ha pasado tiempo, no se le ha drenado, no se le ha hecho ningún manejo, entonces se complica a un flemón, ¿ya? Es un flemón que prácticamente ya es más compacto, los tejidos ya están empezando a sufrir, existe también mucho dolor, porque de alguna manera aquí en la circulación no solamente existen vasos, ¿no? Que también existen terminaciones nerviosas, es bastante doloroso, ya existe muerte celular, ya pues es mucho más evidente, las células ya están afectando, células epiteliales, y pues si hay algo de necrosis, se está formando un flemón. ¿Ya? Entonces es más o menos un proceso como ocurre en el caso del estafilococcus, ¿no? Que también puede ser en otros microorganismos como los estreptococos. Pero eso es lo más. Ahí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Ahí tenemos un absceso periodontal, ¿ya? Que va a ser bastante frecuente, ¿no? Es lo que en algún momento tal vez les decía. Esos microorganismos les gusta mucho multiplicarse, metabolizarse, ¿no? En condiciones muy favorables, por ejemplo, ante la presencia de sal, ¿ya? Sal al 10% es lo mínimo que necesitan, mientras más, mucho mejor. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos enjuagamos con agua de sal, ¿no? Es lo que nos dice la abuelita, no sé por qué habrá surgido esa costumbre,
pero eso puede llegar a empeorar, ¿no? Puede llegar a empeorar y puede llegar a formarse un absceso. Ahí tenemos el signo de la piel escaldada, que está producida por la enzima exfoliativa del microorganismo. Es bastante común en los bebecitos porque prácticamente ellos están constantemente, ¿cómo se dice? Como su piel es húmeda, transpiran, los envuelven demasiado, entonces ellos transpiran más que nosotros, ¿no? En algún artículo he visto que ellos tienen más glándulas sudoríparas que los adultos, entonces por la misma transpiración, entonces eso puede llegar a beneficiar inclusive a estos microorganismos, sobre todo a nivel de la región del pañal, ¿ya? Ahora, no olvidemos también que puede llegar a tener otras repercusiones. Les decía a nivel del tracto gastrointestinal, cuando nos toque hablar de ese órgano o de todo lo que es el sistema gastrointestinal, también se va también a hablar del Staphylococcus aureus y las enterotoxinas que puede producir, ¿no? Que se van a encontrar en las cremas chantilly, por ejemplo. Ahí la doñita aquí está con guantes, ¿no? Pero ustedes pueden ver la preparación de los alimentos de la mayoría de las vendedoras. En la preparación utilizan guantes, ¿ya? Y de repente están transpirando. No olvidemos que tenemos ahí estafilococos, epidermidis, ¿no? De repente un aureus también, por ahí alguien se ha tocado la nariz, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, no está manipulando los alimentos con las manos, no sabemos inclusive si están lavadas, y puede dar lugares a intoxicaciones, ¿no? Intoxicaciones alimentarias producidas por Staphylococcus aureus. El shock tóxico por la enzima SCT1, que también puede llegar a producirse por la administración de medicamentos sin asepsia o también canalizaciones sin la asepsia debida. Nosotros hemos practicado una vez la toma de muestra y han visto que tiene que sí o sí realizarse porque es un procedimiento invasivo y de alguna manera les decía que en la piel tenemos, ¿no? Microorganismos. ¿Y qué tal si por la introducción de la aguja estamos arrastrando al microorganismo? Es por eso la importancia de hacer la asepsia. Este ya es como una especie de antrax, si ustedes pueden identificar, porque hay aumento de volumen, hay un proceso inflamatorio, evidentemente sí debe haber pus, pero pueden observar que cuando ya ven, digamos, el aspecto necrosado, el aspecto negruzco a nivel de la piel, del tejido, entonces quiere decir que ya se está provocando una necrosis, un daño celular, un daño en tejido, ¿ya? Y muchas veces cuando se hace el drenaje se puede abrir a este nivel, la pus ya sale pues una coloración más oscura, ya no blanquecina, sino algo más amarillento, en algunos casos verdoso, ¿no? Es porque ya pues ahí ya se encuentran varias células muertas, ¿no? Encima de tejido seroso o líquido extracelular, y puede también existir ulceraciones, ¿no? Puede haber una diseminación local, y pues si por mala suerte pasa a la circulación, puede llegar a producir una septicemia. El famoso forúnculo, ¿ya? Famoso forúnculo, que está beneficiado por las glándulas que se encuentran, ¿no? Las glándulas sudoríparas. Muchas veces puede ser más evidente en el afeitado, o en el afeitado, que es mucho más evidente, pues también de alguna manera se está haciendo una remoción de estos microorganismos. El síndrome de la piel escaldada, prácticamente son zonas como ampollosas. Ahorita vamos a ver el diagnóstico diferencial también con estreptococos, ¿no? Que también puede haber algunas zonas ampollosas. Y pues también se pueden tornar eritematosas y de pronto más adelante existe una descamación, como una pérdida del tejido. Ya estas ampollas como que la parte superficial, la parte de la córnea se va desprendiendo. Ya entonces eso se debe a la toxina. Ahí si ustedes pueden ver un poquito, así este parece más un panadizo porque ya tiene una forma irregular. Parece aquí una colección de pus, pasa aquí otra colección, aquí parece otra, ¿no? Una circunscrita, en la parte central está como que hay algo de tejido, entonces esto me orienta más a un panadizo, ¿ya? Este es un absceso a nivel del párpado, ¿ya? Y también existe lo que son el signo de Celsius, el signo de inflamación. Hay aumento de volumen, hay coloración violácea o hay coloración eritematosa, hay presencia de dolor, ¿ya? Entonces son signos de inflamación típicos.
Hay famoso forúnculo a nivel de la comisura del labio, que también se puede ver, ¿no? La presencia de pus, inclusive, ¿no? Lo más importante, les decía, que el drenaje, pero tampoco es el drenado con las manos sucias, ¿no? O sea, de repente en algún momento les ha salido, ¿no? Todos nos ha pasado. Sin embargo, tenemos que lavar las manos, ya es muy importante lavarse las manos de un lugar, volverse a lavar y del otro lugar, así, ¿no? Si es que también tienen primitos adolescentes, no sé, siempre puede llegar a ocurrir, y hacer una desinfección. Es muy importante. Vamos a ver algo del diagnóstico diferencial. El impétigo es una enfermedad, es una infección también de la piel que puede contagiar a una persona a otra. Son vesículas, también son ampollas a nivel de la piel. Inclusive cuando se rompen puede llegar a formar como una especie de costras, ¿ya? Costras de un color miel o mielicéricas. Aquí podemos decir que no es igual al Staphylococcus aureus, porque en Staphylococcus aureus no son así de mielicéricas, más son de tipo ceroso las ampollas. Si por algún momento se puede llegar a romper, es la ampolla del estafilococo, va a ser más cerosa, ¿no? Y en este caso, en el del impétigo, van a ser más mielicéricas, ¿no? Ustedes conocen la miel, más o menos ese color. No dejan cicatriz, ¿no? Pero pueden llegar a causar de trastornos en la pigmentación y pueden llegar a durar por varios meses. El impétigo puede llegar a afectar a cualquier persona de cualquier edad, pero también va a ser más frecuente en niños de 2 a 5 años, ¿ya? En el caso de de estafilococo, es más frecuente en niños, en recién nacidos y en bebés, ¿ya? Precisamente por la salinidad que ellos presentan por la transpiración. Entonces, es una población que nos hace sospechar, ¿ya? En cambio, el impétigo puede ser de 2 a 5 años, ¿ya? Eso no quiere decir que nunca se va a presentar en un recién nacido, por ejemplo, no puede existir. Pero epidemiológicamente nos dice que es más en de 2 a 5 años, y esa es una forma de diferenciar. Ahí vemos al pacientito, tiene una infección cutánea superficial causada por el Streptococcus pyogenes. Puede también ser por Staphylococcus aureus, ¿ya? Eso no quiere decir que también sea exclusivo, ¿ya? Pero ya hemos mencionado algunas de sus características, ¿no? Sin embargo, como sabemos, ambos microorganismos se van a encontrar en la piel. Entonces, probablemente pueden inclusive encontrarse ambos, ¿ya? Entonces, tampoco no es exclusivo, pero de alguna manera nos podría orientar la parte epidemiológica. Afecta habitualmente a los niños en edad escolar, va a ser muy, muy contagioso, ¿ya? Ahí también tenemos el impétigo ampolloso, que es muy, muy similar lo que va a ser a lo que produce la toxina exfoliativa de Staphylococcus aureus, que también provoca lo que es estas lesiones ampollosas. Sin embargo, nos podremos un poquito hacer la diferencia en cuanto a la presencia del líquido, ¿no? Que es en este caso más amarillento. Ya puede ser purulento también, ¿ya? Y puede llegar a cubrirse posteriormente por unas costras mielicéricas y también aparecen pliegues, aparecen cara, en extremidades. La erisipela solamente se va a presentar por Streptococcus pyogenes, perdón. La erisipela ya no tiene unas lesiones ampollosas, sino son unas lesiones eritematosas, rojizas, ¿no? Se van a encontrar generalmente en las extremidades, en el tórax, ¿ya? Tienen bordes definidos, puede llegar a causar dolor y también sobre todo escozor. Aquí ya no son como ampollas, ¿no? Sino son como unas granulaciones eritematosas a nivel de la piel. La erisipela que pues aparte de muchas veces lo comparaban con una cachetada o algo así que le nombraban, un signo de la cachetada, porque se produce a nivel de las mejillas, una coloración rojiza, ¿ya? Brillosa, no es ampollosa, aquí lo pueden ver, se acompaña de fiebre, edema y eritema, ¿no? Eritematosa sobre todo. Diagnósticos diferenciales sí se puede hacer, ¿no? Pero ya hemos mencionado qué es lo que nos puede orientar. La erisipela puede presentarse y puede ir acompañada también, bueno, la escarlatina que también es otra forma de presentación de la Streptococcus pyogenes, y pues también presenta, ¿no? Erupción eritema papulosa y se van a encontrar a nivel del tórax, extremidades
Y en este caso, lo que les quería decir la anterior, ya lo estamos aclarando ahorita, en la anterior diapositiva, este va a respetar lo que son las palmas de las manos y de los pies, ya, y también muchas veces va a ir acompañada por la lengua aframbuesada, que es como una frambuesa en realidad, que es una lengua totalmente eritematosa, ya, y síndrome de Filatou, ¿no? Bueno, este no es tampoco muy frecuente, no lo vamos a mencionar. Infecciones de tejidos blandos que también van a ser producidas por otros microorganismos, como es el Clostridium perfringens, ¿ya? En Clostridium perfringens, lo que más se va a encontrar van a ser las celulitis, ya la celulitis que prácticamente va a ir acompañada de aumento de volumen, de tamaño a nivel del miembro afectado. También va a ser proceso inflamatorio, también va a estar enrojecido, muy pocas veces se puede ver la pus, ¿no? A diferencia del Staphylococcus aureus, que sí, digamos, veíamos el absceso y veíamos una coloración blanquecina, que era la pus, ¿no? Aquí está la pus, hemos indicado, ¿no? En cambio, la celulitis por Clostridium perfringens es así, y es más violácea también, ¿ya? Las miositis supurativas, que también van a ser aumento de volumen, pero aquí no es evidente lo que va a ser el signo de Celsius, ¿no? Que va a ser la coloración rojiza, por ejemplo, ¿ya? Puede existir también dolor, pero esa va a ser la diferencia. La mionecrosis, que también es producida por Clostridium perfringens, es más necrosada, más negruzca. Pero aquí la diferencia, ustedes van a decir, pero nos ha dicho que en el flemón también puede existir necrosis, sí, pero el flemón es más localizado, es más pequeño, es más, el lugar, la extensión va a ser mínima, a diferencia de una mionecrosis que es mucho más grande, es mucho más importante. Entonces, cuando nosotros veamos este tipo de lesiones, podemos pensar en Clostridium perfringens, ¿ya? Aquí es más extensa, no hay, digamos, algún lugar purulento, pueden ser unas lesiones ampollosas. No se olviden que muchas veces los microorganismos no pueden venir solos. Puede ser que esa mionecrosis se esté produciendo por Clostridium perfringens, sin embargo, aquí hay oportunistas, ¿no? O Staphylococcus aureus que esté provocando estas lesiones ampollosas, no sabemos, ¿no? Entonces, posible medicina casi nunca es 2 más 2, 4, ¿no? Pero esta va a ser más orientativa, ¿ya? Y las miositis también, y la celulitis, que les había indicado que va a ser mucho más amplia y es brillosa, ¿ya? Ven ustedes, o sea, no es una foto de calidad, pero sí se puede ver, ¿no? El brillo que puede llegar a presentar. Es una manera de diferenciar. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, ustedes me dirán, sí, nosotros ya sabemos que es la tinción Gram, ¿no? Porque también han llevado en prácticas. Exactamente, la tinción Gram nos puede llegar a orientar, pero podemos llegar inclusive solamente hasta género. Y también, por otro lado, también podemos ver lo que es los medios de cultivo, ya, en los medios de cultivo aquí pueden ver hay una beta hemólisis, este va a ser la siembra, que es, no es como que perfecta, ¿no? Parece una siembra por agotamiento, y aquí en la parte central otra siembra, pero el halo sí se puede ver, ¿no? El halo, que hay una beta hemólisis, incluso podemos ver, ¿será estreptococo o será estafilococo? Porque el estreptococo también puede llegar a presentar hemólisis, ¿ya? Entonces, para eso existen las pruebas bioquímicas. Luego, utilizamos la prueba de catalasa. La prueba de catalasa, bueno, si es catalasa positivo, entonces estamos pensando en estafilococo. Si es catalasa negativo, es en estreptococo. Coagulasa, vemos que es coagulasa, ya si es coagulasa positivo, estaríamos pensando en estafilococo aureus, ¿no ven? Si es negativo, en otra especie de estafilococo. Ya, entonces son pruebas que nos orientan bastante, ¿ya? Bueno, aquí tenemos para diferenciar, ¿no? Catalasa positivo, y para ya más especificidad, coagulasa positivo. Diagnósticos, abscesos, forúnculos, panadizos, flemón, antrax. Es muy importante que la obtención de muestra se realice con hisopo o raspado. Me pueden decir, pero podemos hacer un aspirado con jeringa y al mismo tiempo podemos drenar. No, no es muy recomendable hacer un aspirado. ¿Por qué? Porque al hacer el aspirado vamos a obtener la mayor cantidad de células muertas, ¿no? Entonces, nos pueden dar falsos negativos. Entonces, no es muy recomendable. Lo más recomendable es hacer hisopados a ese nivel, ¿ya? Y ahí vamos a tener una buena cantidad de muestra. Puedes hacer los cultivos. Aquí parece un cultivo como que
un agar nutritivo, ¿ya? Tanto en el agar nutritivo como en el agar sangre, por sangre de carnero, por ejemplo, nos va a dar la coloración amarillenta. Ya eso va a ser muy, muy importante, muy interesante. Yo me acuerdo el año pasado, hemos hecho un cultivo, no sé de qué, creo que era de un contenido de una pus, ¿no? Los estudiantes han traído, y se ha visto esta coloración amarillenta, era bien interesante, ¿ya? Y tenía bordes regulares, superficie convexa, un aspecto húmedo y brillante, ya tiene la consistencia cremosa, el tamaño es de 4,8 milímetros y la coloración es amarillento, es intenso. Y puede existir hemólisis completa, en este caso no se puede ver, pero hemos visto en la otra diapositiva que sí puede haber hemólisis. En cambio, en el estafilococo blanco, el aspecto es húmedo, es brillante también, es cremoso, les decía, es como una especie de crema. Ya tiene un tamaño de 2 a 6 milímetros, tiene una coloración blanco, como que aporcelanado, y también desarrolla, ¿no? Entre 15 y 20 grados centígrados. El estafilococo dorado también puede desarrollar a esta temperatura. Es por eso que inclusive no han necesitado ni siquiera incubadora. Ha habido desarrollo. ¿No? Entonces, eso para tomarlo en cuenta. Ahora, también podemos utilizar pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas nos pueden orientar y hacer también diferenciaciones. Inclusive aquí pueden existir más estafilococos, ¿no? Pero esos son los que más nos interesan. Coagulasa positivo es estafilococo aureus, a diferencia del resto de los estafilococos. Catalasa positivo van a ser todos los estafilococos, ¿no? ¿Y quiénes eran catalasa negativo? Eran los estreptococos. Así facilito, ¿no? Hemólisis solamente presenta estafilococo aureus, y eso no ocurre con epidermidis y saprophyticus. La pigmentación también va a ser muy importante. Les decía, Staphylococcus aureus tiene una pigmentación amarillenta, a diferencia de epidermidis y saprophyticus, que tienen una coloración blanquecina. ¿Ya? Es fosfatasa positivo también Staphylococcus aureus, que eso se utiliza también por algunos reactivos. Mannitol positivo también, que se utiliza lo que es un indicador rojo, creo que es. Y que es un positivo, y la novobiosina solamente va a actuar lo que va a ser el saprophyticus, ¿no? Que va a ser un antimicrobiano. Y es positivo para saprophyticus y el resto no. Aquí tenemos, ¿no? La prueba de la catalasa que hemos explicado, cuando es positivo, cuando es negativo. La formación del coágulo también, cuál es positivo, cuál es negativo. La prueba de hemólisis, ¿no? Aquí ven el halo que se forma. Es como una especie de aura, ¿no? Podría decir. Alrededor de las colonias, ¿ya? Entonces tiene esta formación. Y pues esto se obtiene, ¿no? A partir de una licuota de otro medio de cultivo. Y pasamos a un medio de agar sangre, que puede ser sangre de carnero, por ejemplo, y se puede llegar a incubar a 37 grados por 18 horas y se hace esta interpretación. Quiere decir que es Streptococcus aureus. Capacidad de fermentar el mannitol, les decía, se utiliza un medio Chapman, que es ya más específico, con un indicador que es el rojofenol, se inocula la licota, que va a ser la parte, eso se llama licota, ya una parte de estafilococo que puede ser obtenida a partir de una asa bacteriológica, en un medio de cultivo con mannitol por agotamiento, pueden realizar aquí como en esta caja Petri, se puede llegar a incubar también, y pues el positivo nos da, aquí está, ¿no? Positivo. Desarrollo de colonias con un halo amarillento luminoso. No es halo aquí como tal, pero es más o menos a manera que ustedes diferencien que cuando es positivo es amarillento, y cuando es negativo existe un ligero cambio o no existe cambio, ¿no? Por ejemplo, ese es el de control, ¿no? Aquí no hay inoculado. El negativo es como que un poco ha cambiado de color, pero el amarillo es el que nos da el positivo. Eso solamente para que lo vean de manera didáctica. El tratamiento, no olvidemos que también el Staphylococcus aureus es penicilina resistente, ¿no? Entonces parte de su factor de virulencia es tener resistencia a la mayoría de las penicilinas, ¿no? Sin embargo, las infecciones en piel por estafilococo en adultos se tratan con diclofenac
o cefalexinas también, dependiendo al cultivo y antibiograma. No olvidemos que es importante realizar cultivo y antibiograma. Puede existir alérgicos a algunos derivados penicilínicos, sí, porque la diclosa, por si acaso, es un derivado penicilínico, ¿ya? Entonces, podemos administrar eritromicina, claritromicina, citromicina, clindamicina también, son antimicrobianos opcionales. Comentarles que las heridas postquirúrgicas han dado muchos buenos resultados con trimetoprim, sulfamethoxazol. Ustedes, si es que están yendo ya a las consultas o a los hospitales, entonces van a ver que la mayoría de los cirujanos utiliza esto, trimetoprim, sulfamethoxazol, igual, ¿no? Cada 8 a 12 horas, que puede ser igual por 7 a 10 días, ¿ya? Y pues estos otros que también pueden ser opcionales, pero muchos de ellos no contamos en nuestro medio, ¿no? Por ejemplo, la linesolida, terisolida y estos, ¿no? Que no hay en nuestro medio, por lo tanto no son muy utilizados, ¿no? La clinda, trimetoprim, sulfamethoxazol sí es muy utilizado, por lo tanto da muy buen resultado. Ahora, si hay alergia a estas sulfas, podemos utilizar las clindamicinas, la doxiciclina, que tampoco estaba todavía en el mercado, pero ya últimamente me dijeron que ya no hay escasez de doxiciclinas, ¿no? Sin embargo, también es una alternativa. Infecciones graves que también, ¿no? Pueden ser por cefazolinas, ese es el que sí hay, cefazolinas, algunos antimicrobianos de cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, vancomicina, que sí también existe en nuestro medio, la clindamicina también, y infecciones graves, las vancomicinas vía sistémica, sí o sí, es la vancomicina, clindamicina vía sistémica. Y pues hay otras, ¿no? Que van a ser ya cefalosporinas de tercera generación. Prevención y control, ¿cómo realizamos la prevención? El lavado de manos, la esterilización del material quirúrgico, el uso del barbijo, especialmente cuando se atiendan a los pacientes. No olvidemos que el estafilococcus aureus se encuentra en las narinas como un saprófito, ¿no? Sin embargo, si va a cambiar de hábitat, pues va a provocar infección. También las condiciones, ¿no? Las condiciones de higiene, que también va a ser muy importante. No olvidemos que los estafilococos también tienen una cubierta externa, es como un biofil o una película fina, donde le permite la adherencia a los materiales inertes, ¿no? Entonces, va a ser muy importante también el control en ese aspecto. Bien, ¿existe alguna pregunta? Ya hemos terminado. Ya es las 8 en punto. ¿No hay preguntas? ¿Ha quedado claro? Calladitos, nadie dice nada. Bien, entonces, si no hay preguntas, quedamos en eso. Hasta aquí y pues hasta la próxima oportunidad. Que tengan buena noche. Hasta luego, muchachos.